Bueno, sabemos que en cuestiones de salud las innovaciones deben de ser constantes para mejorar, llegar a más sectores y hacer pues más fácil la medicina, digamos, más amigable. Y sobre esta situación, pues los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han desarrollado una especie de cinta adhesiva quirúrgica que, bueno, pues es como una especie de parche para los tejidos. Pero para hablar a profundidad sobre este tema, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ernesto Duarte Tagles, coordinador de hospitales del ISTESON, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Y bueno, hablar sobre este tema, cuando hablamos de estas innovaciones y de lo que presentó el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que desarrollaron un parche que se adhiere a los tejidos y se desintegra. ¿De qué se trata, doctor, esto? Bueno, este es un aditamento que hay que decirle que está en fase de experimentación todavía. Uh-huh. Falta el desarrollo ya propiamente en humanos. Es un parche, es un pegamento que está hecho a base de polímeros, que por un lado es pegajoso, por el otro lado no, y entonces se aplica sobre alguna perforación, alguna fuga gástrica o intestinal y pues sella esto, permitiendo que por debajo crezca el tejido, y entonces con el tiempo se cierre otra vez ese orificio, y el tiempo suficiente, que es por 4 semanas, en el cual este parche se degrada, y entonces ya queda resuelto el problema sin necesidad de las suturas. Que esto pues es bueno en ciertas situaciones, ¿verdad? ¿De qué manera, doctor, esto vendría a revolucionar la medicina moderna? Por ejemplo, hay ocasiones en que una cirugía existe una perforación por alguna situación, alguna situación X, ¿no? Entonces, cuando esto se presenta, lo normal es que el cirujano pues dé unos puntos de sutura, ¿verdad? Con alguna sutura especial. Cuando el tejido intestinal está muy inflamado por la enfermedad que haya tenido previamente, puede ocasionar que entonces el orificio se vuelva a hacer, ¿no? Uh-huh. Se vuelva a hacer, aunque haya quedado durante la cirugía, haya quedado perfectamente cerrado por la propia inflamación. Y entonces este orificio se vuelve a hacer, pero se vuelve a hacer más grande. Y luego genera adherencias entre las diferentes capas o los diferentes intestinos. Y eso genera un problema muy grande, aumentando la mortalidad hasta en un 30%. Con esto se evitaría esta situación, porque solamente se pone el parche y no se transgrede pues el intestino o el estómago con los puntos de sutura, uh-huh, disminuyendo la inflamación y disminuyendo enormemente la posibilidad de que se vuelva a formar. Entonces genera un adelanto, es un adelanto muy grande. Por ejemplo, también en las cirugías de obesidad, que son tan comunes ahora, uh-huh, uno de los riesgos mayores, y que el cirujano pues no quiere que esto se presente, es las famosas fugas gástricas en la línea de grapado, es decir, la grapa que se mete en el estómago y corta el estómago y lo cierra. En la parte más superior del estómago ahí pueden existir, por la propia anatomía, fugas que pueden ser unos verdaderos dolores de cabeza, tanto para el paciente como para el médico, ¿verdad? Haciendo esto se disminuye enormemente la posibilidad de fuga, y entonces la curación del paciente es más fácil. Entonces, ¿estos parches se pueden aplicar por dentro del cuerpo, en los intestinos, no solamente de forma exterior?
No, esto ahora los que hay es para aplicarse de manera externa. Okay. Pero evidentemente va a existir, lo dijo al principio, ¿no? Como la tecnología va avanzando, no tengo duda que va después el aditamento para que se utilice, por ejemplo, por endoscopía. Esto va a ser el camino natural, ¿verdad? También los tiempos de cirugía con esto pues se van a reducir mucho, y sobre todo la posibilidad de adherencias se van a disminuir. En los estudios que se hicieron se disminuyó las adherencias en un 75%, entonces pues esto es muy prometedor. Claro, y cuando nos habla, por ejemplo, de que estos parches están en la fase de experimentación, en su experiencia, aproximadamente en cuánto tiempo es que ya empiezan a trabajar para pues ponerlos en el mercado. Bueno, más o menos va a pasar unos 3 a 4 años. Todavía apenas están en Estados Unidos, que es donde se desarrolló. Van a solicitar la autorización a la FDA para que pueda entrar a la fase en humanos. Ahora se experimentó en modelos animales, primero en ratas, con pequeñas lesiones puntiformes en el intestino, después en cerdos, con lesiones más grandes de hasta 1 centímetro de diámetro. Las perforaciones fueron muy efectivas, y entonces ya está la solicitud ante la FDA en Estados Unidos para experimentar en humanos. Esto va a llevar más o menos, una vez que se autorice, 3 a 4 años, y ya lo tendremos aquí en el mercado, probablemente. Y qué importante ver estos avances en la medicina, porque finalmente esto pues van a causar un impacto en la salud de las personas y también pues en el tiempo que les lleva atenderlas. Y ahorita que estamos platicando con usted, doctor, no sé si ya lo escuchó por ahí, pero también hay una estudiante del CIAD que aquí en el estado de Sonora, en Hermosillo, pues generó o creó un parche a base de polímeros pero estos son para el diabetes tipo 2. En este caso, por ejemplo, pues es un avance también, ¿no? Un avance bastante significativo en diferentes áreas sobre los parches a base de polímeros. ¿Qué vienen siendo estos parches? ¿Qué? Perdón, no le escuché. ¿Qué vienen siendo estos parches? Los parches a base de polímeros. Bueno, los polímeros pues son diversos, ¿no? Y dependiendo de para lo que se pretenda utilizar es de lo que está hecho, pero finalmente son sustancias que están manejadas de manera, los enlaces bioquímicos, pues ahí nos tendremos que ir a ese nivel, ¿verdad? Pero hacen que al reaccionar con el cuerpo se creen esta reacción química, se cree de tal manera que crea ciertos, por decir, enlaces que hacen que se adhiera al cuerpo, o provoque una reacción del propio cuerpo natural que hace que se resuelva el problema que se está queriendo atacar. Al ser de esta manera, son inocuos, por decir así, al mismo organismo, y entonces pues esto hace que se resuelva el problema, ¿no? Realmente es y creo yo que es algo muy muy prometedor con estas lo que están haciendo los químicos, porque con lo que está haciendo la investigadora del CIAD es precisamente que a diferencia de otros materiales, en este caso el paciente puede seguir su actividad normal, ¿no? Igual que sin necesidad de estar dependiendo de algo mayor. Tiene efectos antimicrobianos, terapéuticos, y ayudan a la cicatrización en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Los pacientes, ahorita como lo mencionaba, en estos casos,
tienen defectos en la cicatrización por la propia enfermedad. Entonces, al aplicar estos desarrollan, como le dije ahorita, una cierta reacción química que hace que se adhiera al cuerpo y favorece la cicatrización. Similar a este que estábamos hablando al principio, le comentaba al principio, se pone este parche, el orificio no se cierra, o sea, como le diré, no se cierra por efecto del parche, sino simplemente un obstáculo, pero la reacción química que genera el polímero junto con el propio organismo hace que crezca el tejido y después de 4 semanas se cierra. Entonces esto es algo similar que desarrollaron en el CIAD, pero esto es para las cicatrizaciones en el diabético que están comprometidas. Pues es realmente muchas veces, por ejemplo, el diabético desarrolla ciertas úlceras y por la propia enfermedad hacen que estas no se cierren, ¿no? Y entonces ahí va a usar este parche también. Perfecto, doctor Ernesto Duarte Tagle, le agradezco nos haya tomado esta llamada y hablarnos sobre estos parches de polímeros que esperemos vengan a traer grandes beneficios a la medicina. Sin duda sí va a ser ahora habrá que esperarlos y que sean aplicables a nuestra sociedad, a nuestro entorno, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias, doctor, que tenga excelente día.